Estimados estudiantes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a resolver la autoevaluación de la unidad 2. Vamos a hacerlo breve porque en verdad este es un examen que, digamos, ha tenido varios puntos en común con los temas que hemos visto en clase, como debe ser. Entonces vamos a ir repasando cada pregunta de manera sucinta, pero a la vez precisa. La pregunta número uno nos dice, ¿es un libro o medio electrónico en el que se efectúa un registro individual o separado de los aumentos o disminuciones de cuentas específicas en el sistema contable? Esta respuesta corresponde al libro mayor, ya que el libro diario es un libro más bien mucho más específico o minúsculo, y el libro mayor es un libro en el cual se van agrupando, ¿no?, las transacciones realizadas a cada cuenta, ¿no?, de manera individual o separada en cuanto a aumentos de activo, ¿no?, o disminuciones del mismo, aumentos también de pasivo patrimonio, disminuciones de pasivo patrimonio, tal como vimos en el principio de partida doble o en el concepto de dualidad contable. En la pregunta 2 nos dice, respecto al plan contable general, el elemento número 1 corresponde al activo disponible y activo exigible. Esa sería la opción A en este caso, porque habíamos visto que estos tipos de activos son aquellos que se pueden hacer líquidos de manera mucho más fácil. En la pregunta número 3 nos dice, en el haber se registran, y habíamos visto que el haber era la parte derecha en la partida, en las cuentas T, dentro del principio de partida doble. Y les había comentado que dentro del haber, ¿no?, se registraban primero los aumentos de pasivo y aumentos de capital. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo se registraban los aumentos del activo. Entonces, por un lado tenemos aumentos de pasivo, aumentos de capital y disminuciones del activo a su vez. Por lo cual, en este caso, la respuesta sería la opción B. En la pregunta 4 nos dicen cuál es el estado financiero que muestra los resultados de la empresa. Y en este caso, cuando hablamos de resultados, yo les comenté que nos referíamos a utilidad o pérdida, es decir, a una ganancia o pérdida. Y por lo tanto, aquí la opción sería el estado de ganancias y pérdidas. La pregunta 5 nos dice, son recursos aportados por los socios accionistas. Ya desde acá tenemos un panorama bastante más claro de qué definir o qué elemento es, ¿no? Así como los excedentes generados por las operaciones que realiza la empresa. Eso quiere decir las ganancias registradas en el estado de ganancias y pérdidas, pero que pasan al lado del patrimonio, ¿verdad? Porque el patrimonio también es, a su vez, o se le conoce como pasivo no exigible, pero a la vez registra también las ganancias o pérdidas del ejercicio contable. En la pregunta 6 nos dice, son los recursos controlados por la empresa como resultado de transacciones y otros eventos pasados, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en la empresa, ¿no? A esto se le conoce como activos. ¿Por qué? Porque los recursos pueden ser recursos tangibles, pueden ser derechos, ¿no?, pueden ser bienes inmuebles también. Todos estos recursos son controlados por la empresa y por lo tanto se les denomina activos. En la pregunta número 7 nos dicen son obligaciones presentes como resultados de hechos pasados, y aquí yo les comenté en clase que las obligaciones actuales son aquellas que se registran en los libros como pasivos. En la pregunta 8 nos dicen, llevan contabilidad completa de manera electrónica, y esto lo habíamos visto también en la unidad 1, es decir, durante las primeras 2 semanas. Son todos aquellos contribuyentes considerados principales contribuyentes nacionales con ingresos iguales o mayores a 3.000 UITs que pertenecen, al régimen general. En la pregunta 9 nos dicen, representan todos aquellos rubros que la empresa requiere para su normal funcionamiento de las áreas administrativas. Y en este caso estamos hablando de gastos administrativos. No hay gastos operativos dentro de las opciones, por lo que no habría aquí ninguna confusión. En todo caso, si es que hubiera estado esa opción, se hubiera prestado de repente a una dualidad en la presentación de la respuesta, pero en vista de que no es así, los gastos administrativos van a asumir la función de la respuesta correcta. Y finalmente en la pregunta 10 nos dicen, agrupan partidas contables que se encargan de identificar de forma objetiva y ordenada los bienes, derechos, inversiones, obligaciones y demás recursos de carácter patrimonial que poseen las personas. Esto no es una cuenta de control, porque no es una cuenta que va a registrar, digamos, o no va a tener, digamos, no va a lanzar alertas sobre las sumas, restas o límites máximos, ¿no?, en las cuentas de inversiones o obligaciones
de acuerdo a la política contable que se maneje, sino van a ser cuentas de inventario, cuentas para poder identificar, como dice el enunciado, de forma objetiva y ordenada, bienes, derechos, inversiones, obligaciones y demás recursos de carácter patrimonial que poseen las personas físicas o jurídicas para el desarrollo de su actividad económica. Eso habría sido todo hasta el momento. Eh, Así que, bueno, espero que les haya ido bastante bien en su autoevaluación y cualquier duda o consulta estoy a su disposición. Muchísimas